Muy buenas a todos. Vamos a ver hoy en este video eh, los músculos del tronco. En el anterior video vimos todo lo que es el esqueleto axial y en el anterior a ese vimos lo que es los huesos del cráneo y que pertenece al esqueleto axial, pero lo vimos apartado ya que vimos con sus huesos, vimos en conjunto también la miología del cráneo y la neurología del mismo. Ya que es un tema complejo, lo vimos aparte. Después vimos todo lo que es el resto del esqueleto axial, raquis, costillas y esternón. Y ahora lo que vamos a ver es la miología y neurología del esqueleto axial. Entonces, em, vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo que los músculos del tronco se dividen en dos grandes grupos, los epiaxiales y los hipoaxiales. Comenzando por los epiaxiales, decimos que son los que están situados por encima, em, por encima de las apófisis transversas de las vértebras. O sea, por encima de esta zona están situados los músculos del esqueleto axial, epiaxial. Entonces, los músculos del esqueleto epiaxial, los músculos epiaxiales quiero decir, se dividen en tres sistemas musculares complejos, cuya función en conjunto es la de extender la columna al actuar de forma bilateral y la de flexionar lateralmente y rotar la columna cuando se actúa de forma unilateral, de un solo lado. Si se tensan los músculos epiaxiales de los dos lados, se extiende la columna. Si se flexiona de un lado, obviamente el tronco, la columna, se flexiona solamente del lado que se tensa. Cada uno de estos sistemas tiene un nombre y ubicación específica. Em, y de medial a lateral van a ser los siguientes. Hay tres: el transverso espinoso, el longísimo y el iliocostal. Si vemos, bueno, acá podemos ver desde una vista más, de una vista lateral, em, pero si los vemos desde una vista, desde un corte transversal, acá estamos viendo lo que es la costilla y una vértebra con su apófisis espinosa, su apófisis transversa, y acá podemos ver, como mencionamos, de medial a lateral los tres sistemas que mencionamos: el transverso espinoso, el longísimo y el iliocostal. Acá podemos verlos también. Vemos, vemos en naranja lo que es el transverso espinoso, vemos en rosa a lo que es el longísimo y vemos en amarillo a lo que es el iliocostal. Son tres sistemas musculares que recorren la columna en diferentes regiones. Eh, Comenzando por el transverso espinoso, es el más cercano, como vemos, al lado lateral de las apófisis espinosas. Eh, Se extiende desde el sacro, como vemos acá, se extiende desde, bueno, no se ve muy bien, pero acá podemos llegar a ver que está marcado. Se extiende desde el sacro hasta la región cervical o el cráneo, y su función especial es la de dar control fino y estabilidad entre vértebras. Luego, en cuanto al longísimo, como vemos acá marcado con rosa, es el que le sigue, es el más largo y robusto. Va desde el sacro y la cresta ilíaca, vemos sacro y cresta ilíaca por ahí, va hasta la cabeza, como vemos acá. El longísimo es el longísimo, es el más largo de todos. El, Hasta la cabeza. Eh, y luego el último, el iliocostal, es el más lateral, como vemos acá. Está sobre las costillas, sobre la parte dorsal, dorsal lateral de las costillas, y se extiende la región, desde la región pélvica, desde desde las vértebras lumbares, y se inserta en las costillas y vértebras torácicas.
con una débil continuación hasta el cuello. Su función es la de producir lateralidad en el tronco. Entonces vemos al sistema iliocostal que tiene una mayor presencia en la región pélvica y bueno, llega hasta las costillas, pero no sobrepasa la región cervical. O sea, puede llegar a estar presente, pero no tiene una importancia funcional ahí. Eh, iliocostal se llama así por algo porque está en las costillas. Entonces, acá podemos verlo en una foto más realista, lo que sería en los tres sistemas. El sistema transverso espinoso acá lo están marcando, pero en realidad es más difícil de ver porque si vemos desde la vista transversal, vemos que está bien a la altura de las vértebras, de la apófisis espinosa de la vértebra. Entonces está cubierto, no es que están a la vista en realidad, están cubiertos por un músculo cutáneo. Acá podemos ver al músculo cutáneo del tronco que los cubre. Entonces no son tan superficiales como parece, pero cubren lo que es las vértebras y la parte dorsal de las costillas. Todos ellos están inervados por las ramas dorsales de los nervios espinales de sus correspondientes regiones, la región cervical, la región torácica, lumbar y sacra. Ah, y también la caudal, porque sí, la caudal tiene sus músculos y son una continuación de los músculos epiaxiales. No son tan importantes de nombrar. Bueno, podemos también decir que los epiaxiales y los músculos de la caja torácica estarán cubiertos por una lámina superficial y una lámina profunda y una fascia toracolumbar. Acá podemos apreciar la fascia toracolumbar. Y bueno, ahora siguiendo con los hipoaxiales, decimos que son los músculos ubicados por debajo de las apófisis, por debajo de las apófisis transversas eh, de las vértebras y ellos cumplen unas funciones variadas dependiendo de su ubicación. Y a continuación vamos a ver cada subgrupo y sus funciones, comenzando de craneal a caudal. Los músculos del cráneo no se incluyen en los sistemas epi ni hipoaxiales, son músculos del cráneo, se clasifican así. Entonces se comienza desde cervical, después torácico, eh, abdominal o región lumbar, región pélvica y caudal. Bueno, caudal no porque son epiaxiales, así que hasta acá, desde el cuello hasta la pelvis. Entonces, comenzando por los músculos del cuello, ¿sí? A ver más cerca. Comenzando por los músculos del cuello, eh, bueno, hay ventrales y laterales. Son los encargados de estabilizar, flexionar y fijar las estructuras cervicales y el aparato hioides, que como vimos en el anterior video, bueno, creo que no lo mencioné en realidad, así que sería un buen momento para hablar del aparato hioides. Lo tenemos acá, ¿eh? Y vamos a ver un poco de su estructura antes de empezar a hablar de lo que es los músculos del cuello. Vemos que está articulando con el temporal. Ok, acá vemos una parte de la laringe, del cartílago. Este es el aparato hioides. Y acá vemos que nos está diciendo, está compuesto por una serie de huesos em, que componen al aparato hioides. Se empieza por el basioides, el tiroioides, ceratoioides, basioides, tiroioides, ceratoioides, epioides y estiloioides. No hay mucho más que decir, más que nombrar los huesos componentes. Y la función del aparato hioides es la de inserción de algunos de los músculos que vamos a nombrar ahora y la de inserción de los músculos de la lengua. Así que bueno, ya nombrado el aparato hioides, vamos a empezar a describir esta serie
de músculos. Como vemos acá, vemos que la zona coincide con algunos de los músculos circundantes. Entonces, estos músculos hipoaxiales cervicales participan, eh, los más profundos participan en ese tipo de fijación. En los profundos tenemos al largo de la cabeza, que acá no lo vamos a estar viendo, porque el largo de la cabeza está bastante profundo, y es más, ni siquiera lo... Uy, ¿qué hice? Es más, ni siquiera lo llegamos a ver acá, porque no, esto es el balancín cérvico-cefálico. Ahí les muestro una imagen del largo de la cabeza. Vemos que en la región cervical, en un plano más profundo, acá podemos apreciar las vértebras cervicales, el ligamento nucal. Acá vemos un par de músculos seccionados. Y si nos fijamos en este músculo, este músculo lateral, vamos a estar viendo al largo de la cabeza. Se inserta en el tubérculo eh, basilar del occipital, o sea, en la zona más de la base del occipital, y nace en el lateral de las vértebras cervicales, o sea que estarán haciendo en el cuello mismo. Después tenemos al largo del cuello, que eh, lo vamos a estar viendo desde una vista ventral. El largo de la cabeza es lateral y el largo del cuello ventral. Acá vemos una vista ventral. Y si nos fijamos en el único músculo destacable, vemos que acá estaba lleno de músculos desde una vista ventral. Bueno, todos estos fueron retirados. Los del balancín cervicocefálico, que es el complejo este de músculos cervicales que ya los vamos a nombrar, fueron retirados y ahora se ve el largo del cuello, este que está acá marcado con 1. Se origina y se inserta en las superficies laterales de las vértebras cervicales y hasta el atlas. ¿Ok? O sea que nace y se inserta en las mismas vértebras cervicales, hasta el atlas, como vemos acá. Em, Después tenemos a los músculos cervicales. Ahora sí vamos a pasar a los más superficiales. Acá podríamos ver a lo largo del cuello en profundo, y acá en esta imagen vemos una vista más superficial de lo que son los músculos. Entonces, em, vamos a empezar a describir a los más superficiales, que son los del grupo del balancín cervicocefálico, como nombré hace poco, y trabajan en conjunto como un balancín justamente para controlar los movimientos del cuello y la cabeza. Este balancín se divide en dos grupos principales: los supraioideos. Supra quiere decir que están craneales al aparato ioides, que estaría por esta zona. El aparato ioides están más allá del aparato ioides. Y los infraioideos, acá vemos mejor en esta imagen, los supraioideos para allá, masa nucal, masa rostral, y los infraioideos, masa caudal. ¿Ok? Los, los supraioideos elevan, elevan helioides y están compuestos por el digástrico, que lo vemos acá marcado con 4, que recordemos que el digástrico también tenía una porción caudal y una porción rostral, que la caudal, bueno, era la excepción en su inervación, que estaba inervada por el facial, a diferencia de todos los demás músculos masticadores inervados por la rama mandibular del trigémino. Bueno, ese es el digástrico, el mismo digástrico que habíamos nombrado en otro video. Los supraioideos están conformados por el digástrico, por el estiloioideo, que a esos músculos que nombré recién, al estiloioideo, miloioideo y genioideo, los vamos a estar apreciando eh, más en lo que es la región lateral. Acá podemos marcado con 1, es un músculo chiquito y bastante más profundo, al estiloioideo,
que como dijimos ayuda a elevar el aparato ioides. Todos los músculos supraioideos ayudan a elevar el aparato ioides. Después tenemos miloioideo, eh, al miloioideo, marcado con, bueno, acá está marcado con 2, pero se va a apreciar mejor acá en esta imagen, marcado con 1. Acá vemos con el A, el basioides. El basioides, recordemos que era ese hueso que marcaba la base del ioide justamente, y bueno, va a dividir los que son los grupos supraioideos y los infraioideos. Bueno, a partir de ahí vemos en central, en medial, al miloioideo, que va a formar la base de lo que es eh, la cavidad oral, y lo eleva al ioides durante la deglución. Después tenemos un músculo bastante delgado, como una lámina acá, en la región, digamos, más ventral del borde de la mandíbula. Tenemos, bueno, está bastante profundo. Tenemos a lo que es el genio ioideo, que también su función va a ser la misma, la de, la de elevar el aparato ioides, en realidad la de desplazar el ioides hacia adelante, ayudando a tragar eh, como el movimiento de la lengua, digamos. Esos son los supraioideos. Ahora pasamos a los infraioideos que descienden el ioides. Su función es la de descender el ioides. em, y están compuestos por el esternoioideo, esternotiroideo y el tiroideo. ¿Ok? Comenzando por el esternoioideo, vamos a decir que, que va a estar más medial. Acá vemos que dice esternoioideo y esternoioideo las dos veces, pero acá se equivocaron. Este que está acá, que señala más en lateral, es el esternotiroideo. Y el que está acá, más en medial, este de acá, es el esternoioideo. ¿Ok? Esternoioideo y esternotiroideo. Em, si vemos acá, bueno, acá dice, acá va a estar diciendo el, el nombre real, se ve que la página anda mal, dice esternotiroideo, ¿ok? Dice que se origina, bueno, en el primer cartílago costal y se inserta en el ioides. Entonces va a tirar el ioides, el aparato ioides para caudal. El esternoioideo se origina en el manubrio del esternón, como vemos claramente acá, viene por detrás de lo que es el esternocefálico, está el esternotiroideo, em, y se inserta en lo que es la base del ioides, en el hueso basioides. Y bueno, lo va a estar tirando para lo que es también em, caudal al aparato ioides. Después, por último, tenemos al tiroioides, que va a estar por encima del externo tiroideo. Está el tiroideo, o el tiro eh, o el tiroideo. Como vemos acá, está por encima del aparato externo tiroide, del músculo externo tiroideo, está el tiroideo. Es una mezcla rara de nombres, pero ya se van a acordar. Es un músculo corto, que se ve bien que es corto, em, y va desde la inserción del externo tiroideo, que recordemos que era el aparato ioides, hasta el hueso tiroideo, que recordemos que el hueso tiroideo, a ver si vemos acá, vamos a ver de vuelta lo que es el aparato ioides, y vemos al hueso al hueso tiroides. Acá vamos a ver una composición más detallada. Ok. Uy. Esto es el aparato ioides. Entonces, este es el basioides,
Entonces, la composición del aparato hioideo, para que quede mucho más claro, vamos a ir más en detalle, es esta. Tenemos en central a un hueso transverso que se conecta con los dos lados del hioides. Es el basioides, la base del hioides. De acá, del basioides hacia caudal, estará, estarán los tiroioides. Luego, el basioide se continúa hacia craneal y dorsal con el ceratoioides, con el epioides y por último el estiloioides. ¿Ok? Entonces, vamos a volver. Vamos a volver. Estábamos hablando de lo que era el esternoioideo, que lo teníamos acá, al esternotiroideo, que lo teníamos acá, ahí, y al tiroideo, que lo teníamos ahí. Entonces, el tiroideo, ahora que entendemos cómo es el aparato ioides, se va a estar insertando en el hueso tiroideo. O sea, en el primero, el que está caudal al basioides. Así de simple. Y bueno, su función va a ser la misma que los demás. Y va a estar tirando el aparato ioides para caudal. Em, Después tenemos a un músculo que destaca, no sé si lo habrán visto, el cual es, em, bueno, en realidad uno no, tenemos dos que destacan en la región cervical, que son estos, el brachiocefálico y el esternocefálico. No son parte de los infraioideos ni de los supraioideos, y tampoco son parte del balancín cervicocefálico, ¿ok? Em, pero son importantes para el movimiento de la cabeza y del cuello. Entonces teníamos en resumen al digástrico, al miloioideo, al estiloioideo, que acá no se ve, y al genioioideo, que eran más chiquitos. Después tenemos a los supraioideos, que eran el esternoioideo, al esternotiroideo, más acá, y al tiroioideo. Después acá tenemos al externo, esternocefálico y al brachiocefálico. Piensen en los nombres. Externo viene de esternón y cefálico viene de cabeza. Así que va del esternón a la cabeza. Y el brachiocefálico va del braquio, del brazo, al, eh, a la cabeza y al cuello. Entonces, esto, intersección clavicular, esto es una división, eh, una intersección remanente de la clavícula, porque en el perro los perros no tienen clavícula, eh, la cual va a estar dividiendo a lo que es el brachiocefálico. ¿Ok? El brachiocefálico va a estar dividido en cleidobraquial, el músculo cleidobraquial, y el músculo cleidocefálico. Eh, el cleidobraquial va de la intersección clavicular hasta lo que es la cresta del húmero, más craneal, eh, el hueso del brazo, y el cleidocefálico a su vez se va a estar dividiendo en dos porciones. La porción cleidomastoidea, que va hasta la apófisis mastoidea, de lo que es, eh, de lo que es el occipital. eh, em, Perdón, la apófisis mastoidea está en el temporal, no en el occipital. Bueno, va del el cleidocefálico va desde la intersección clavicular hasta la apófisis mastoidea y también esa es su parte mastoidea, cleidomastoideo. Y después otra parte es la cleido cervical, que va hasta las apófisis transversas y de lo que es las vértebras cervicales. ¿Ok? No es parte del balancín cervicocefálico, ni de los infraioideos, ni de los supraioideos. Es, es un músculo del cuello, más superficial. ¿Ok? Más superficial. Y es el que está más lateral de todos. Em,
Bueno, su función es la de eh, flexionar lateralmente la cabeza, mover lateralmente la cabeza o el cuello, y también en su parte braquial, cleidobraquial, la de traer, flexionar lo que es el brazo hacia craneal. Estos músculos en general, los del aparato miloioideo, los del aparato ioideo, los supraioideos y infraioideos, van a estar inervados en su mayoría por el hipogloso. Después estos músculos más de la región lateral del cuello van a estar inervados por lo que es el accesorio, que el hipogloso y el accesorio son pares craneales, y después el resto van a estar inervados por ramas ventrales de los nervios eh, cervicales. Acá vamos mejor a lo que es el cleido-cefálico, como venía desde la intersección clavicular, sube hasta las partes más superiores de las vértebras y después tiene su porción mastoidea más acá. Y acá está eh, el externo cefálico, que está más medial. Bueno, acá podemos ver al externo ioideo, al externo tiroideo más por allá, más para allá, bueno, al brachiocefálico, al cleidobraquial, digo. Y después queda un músculo bastante importante, que es el escaleno, que participa como un grupo aparte dentro de los profundos, y no en el balancín cervicocefálico. Em, el escaleno, que observamos marcado acá con una línea, con un punto rojo, ¿ok? Este de ahí, ¿ok? Estos de acá ya hice un acercamiento. Estos de acá, estos tres de acá, se va a dividir en tres porciones. La porción ventral, la porción medial y la porción dorsal. ¿Ok? Eh, el escaleno flexiona y estabiliza el cuello y se localiza más en la parte lateral, desde las vértebras cervicales caudales a las primeras dos costillas, como estamos viendo acá. Eh, y está inervado por el accesorio y por ramas ventrales de los nervios cervicales. ¿Ok? Al igual que la mayoría de los músculos que mencionamos anteriormente. Y ahora sí, al fin pasando a la región de los músculos de la pared torácica, vamos a decir que se relacionan principalmente con la respiración. Y en la mayoría de los torácicos, específicamente con la inspiración. Al ensancharse, ensanchan la cavidad torácica, obligando al aire a ingresar a los pulmones por presión negativa. Presión negativa es cuando hay más espacio para aire dentro de los pulmones, se libera presión y bueno, el aire va a donde hay menos presión. Em, entonces, estos son los músculos que están entre las costillas, eh, y algunos pequeños encima de ellas. Y el inspirador más importante es el diafragma. Los que están entre las costillas se llaman intercostales. Ok, acá lo podemos ver. Y si vamos más en detalle, acá, bueno, acá los podemos ver mejor. A los intercostales. Y vemos que hay dos. Em, vemos a los intercostales externos y a los intercostales internos. Los internos marcados con 2 y los externos marcados con 1. Vemos las costillas. Y de los intercostales internos
Vamos a decir que son más visibles en la región ventral de las costillas, entre medio de ellas, y sus fibras corren cráneo-ventralmente, o sea, apuntan hacia craneal. Eh, Desde el borde craneal de una costilla hasta el borde caudal de la otra. Eh, Tienen una función expiradora, así que los intercostales internos aprietan las costillas y tienen función expiradora. Después tenemos a los intercostales externos, que son todo el resto, que si ven el recorrido de las fibras, se ve claramente cuál es interno para allá y cuál es externo para allá. Los intercostales externos corren en dirección caudo-ventral, desde el borde caudal de una costilla hasta el borde craneal de la otra, y su función es inspiradora, así que ensanchan las costillas, tienen función inspiradora. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los serratos, que son bastante complejos, pero se pueden explicar. Tenemos dos tipos principales, los serratos dorsales y fijémonos en esta imagen, se ven de lateral. Los serratos dorsales, que acá está marcado con 13, ok, con 13, y los serratos ventrales, que acá vamos a fijarnos primero en los ventrales más en profundidad. El, los serratos ventrales se subdividen en dos regiones. Acá podemos ver con 1 al serrato ventral. Eh, Esas dos regiones son la región cervical y la región torácica. Eh, el serrato ventral cervical está en el cuello y el hombro, sosteniendo el tronco y tirando la escápula hacia adelante. Y el serrato ventral torácico, este de acá, es una continuación del serrato ventral cervical, y para que vean lo que quiero decir, acá lo podemos ver, es un solo músculo en realidad, solamente que si lo vemos con el miembro torácico todavía en el preparado, se ve como dos, pero en realidad es un músculo, es un músculo. El serrato ventral torácico es una continuación del serrato ventral cervical y tiene forma de abanico este músculo, el serrato ventral, una forma de abanico. Entonces vemos que acá está seccionado. ¿Por qué? Porque para sacar la escápula se tiene que cortar el músculo, porque está insertado en la escápula, en la cara serrata de la escápula, ¿ok? Del miembro torácico. Ya lo vamos a ver más en profundidad más adelante. Eh, y bueno, el serrato ventral torácico es una continuación del cervical y suspende lo que es el tronco y tira la escápula para atrás. O sea que uno tira la escápula para adelante y otro tira la escápula para atrás. Y sostienen la escápula en el tronco. Em, y bueno, en la parte más posterior del tórax tira las costillas, como vemos, para adelante, ayudando con la inspiración. Ahora vamos a ver lo que son los serratos dorsales, porque estos son los ventrales. Y más en profundo a los ventrales vamos a ver los dorsales, más en dorsal y en más profundo. Estos de acá marcados con 9, ven, dorsal craneal. Y vemos que hay un dorsal caudal, pero el caudal va a estar dispuesto en la región pélvica, así que no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a nombrar nada más. Este es el dorsal caudal, los que están marcados con 2. Y acá está la fascia toracolumbar. Todo esto que está acá, fascia toracolumbar. Entonces, los serratos dorsales son dos. El serrato dorsal, eh, el serrato dorsal craneal, este de acá, y el serrato dorsal caudal, este de acá, en la región lumbar pelviana.
lumbar mejor dicho. Entonces, su origen e inserción es parecido, en el craneal y en el ventral son parecidos. El serrato dorsal craneal se origina en la fascia torocolumbar y se inserta en el borde craneal de las costillas, ayudando con la inspiración. Y en el serrato dorsal caudal se origina en la fascia toracolumbar en, y se inserta en el borde craneal de las costillas, también ayudando con la respiración, pero eh, expulsa el aire, digamos, ayuda con la expiración. Entonces, tenemos serrato dorsal eh, craneal caudal, serrato ventral, cervical, torácico, ¿ok? Espero que quede claro. Y con eso terminamos lo que son los músculos de la pared torácica. Ahora vamos a ahora vamos a hablar del músculo, del último músculo respirador, el cual es el diafragma, que lo vamos a estar viendo acá. Esta es una vista, esta es una vista caudal del diafragma y vamos a centrarnos más en lo que es la vista eh, craneal porque se puede apreciar mejor lo que es cada una de sus partes. Porque hacia craneal, el diafragma, vamos a apreciar que está hacia craneal es convexo y hacia caudal se ve cóncavo, está hundido y hacia craneal, bueno, está inflado, bueno, es como se ve acá. El diafragma, aunque no pertenece a la pared torácica, sigue siendo hipoaxial y es principalmente es el principal músculo inspirador de la respiración. Va a estar inervado por los nervios frénicos provenientes de las ramas ventrales, de los nervios cervicales, de las metámeras C5, C6 y C7. O sea que no está inervado como los torácicos, como habíamos dicho, no, creo que no dijimos en realidad, bueno, perdón, me olvidé de decir, que todos los torácicos de la pared torácica van a estar inervados por los nervios intercostales, o sea, las ramas ventrales de los nervios espinales torácicos, ¿ok? De forma motora sensitiva. Bueno, ahora sí. O sea, pero que están en la misma zona, digamos, es algo más segmentario metamérico. Bueno, en cuanto al diafragma no, porque sus nervios frénicos van a venir de la región cervical hasta el diafragma, que está ubicado entre la cavidad, como lo vemos acá, este es el diafragma, marcado con 1, va a estar ubicado entre la cavidad torácica y la abdominal. Vemos como vemos acá. Acá fue retirado. Entonces vemos que hacia craneal está inflado, digamos, tiene forma de como de cono, y hacia allá está hundido. ¿Ok? Bueno. Eh, Metámeras C5, C6 y C7 para los nervios frénicos del diafragma. Entonces, el diafragma separa las cavidades torácicas y abdominales. Tiene forma de cúpula convexa hacia craneal y cóncava hacia caudal. Y al contraerse, se aplana hacia caudal, empujando, o sea, si esto se contrae hacia allá y se aplana, todo lo que está acá va a ser empujado hacia caudal. Y lo que está acá va a tener más espacio, o sea, lo que está acá son los pulmones. Tienen espacio para inflarse, o sea que generan una presión negativa que hace que el aire ingrese. Y después cuando se relaja vuelve a su estado original, empujando los pulmones hacia adelante, expulsando el aire de forma pasiva. Entonces respira, es el mayor músculo respirador. Ahora vamos a ver sus partes, ya que ahora vamos a ver sus partes, em, las cuales constan de un centro tendinoso que acá hemos marcado con blanco. Es la parte más craneal, es blanquecino y, y no tiene capacidad contráctil, ya que está hecho de tejido conectivo, de tendón. Y una periferia muscular a él. Todo lo que está acá es periferia muscular, todo lo que está acá, todo lo que está ahí.
Esta porción periférica rodea al centro tendinoso, por lo tanto se divide en regiones. La región lumbar lateral insertada en las vértebras em, lumbares, acá lo que vemos acá marcado con 1 y con 2 es la región lumbar. ¿Por qué? Porque está en lumbar, en las vértebras lumbares. ¿Ok? Em, ¿Cómo es? Tiene dos pilares la región lumbar. El, el pilar izquierdo y el pilar derecho. Que vemos claramente ahí la ubicación de los dos. Eh, el pilar izquierdo es mucho mayor, este que está acá, el marcado con 1, y se divide en segmentos, se divide en 3 ramas. Y el pilar derecho no se divide en ninguna. Después tenemos a la región costal, que ya intuitivamente concluimos que esta es la marcada con 3, porque está cerca de las costillas y sí, parte costal. La región costal, uy, qué mierda abrí. La región costal es la más delgada de las regiones musculares y se origina en el interior de las últimas costillas y se divide en segmentos o filetes que se entrelazan con el músculo transverso del abdomen que vamos a ver más adelante, que estaría por abajo, por acá. O sea, viene por acá y se entrelaza por ahí. ¿Ok? Por acá, digamos, esta zona. Em, bueno, esta parte costal se divide en segmentos o filetes que se entrelazan, como ya dijimos, con ese músculo. Y por último tenemos a la parte o región esternal, marcada acá con 4. Esternal porque está cerca del esternón, eh, cerca del cartílago sifoides, vemos ahí, el final del esternón. Eh, y bueno, esa parte se inserta en la cara posterior del esternón, así completa toda la periferia del centro tendinoso. Tenemos entonces la región la región lumbar con sus pilares izquierdo-derecho, la región costal con sus filetes que se insertan con el músculo transverso del abdomen, el centro tendinoso y la región ventral que es la región esternal. Entonces, en el diafragma se disponen, en esas regiones se disponen 3 forámenes o hiatos que vemos acá más claramente. Estos agujeros de acá. Em, de dorsal a ventral tenemos al hiato aórtico, al hiato esofágico y al hiato de la vena cava. El hiato aórtico da paso a la arteria aorta y a la vena ácigos y al ducto torácico. El hiato esofágico, situado entre las dos divisiones de la región lumbar, da paso al esófago y a los troncos vagales dorsal y ventral que acompañan al esófago. Y por último, el hiato de la vena cava, que está dentro del centro tendinoso, da paso a la vena cava caudal y sus bordes, los bordes del hiato, se fusionan con el tendón para no dejar espacio. Que esa es la diferencia que tiene con los demás hiatos, que sí dejan un leve espacio alrededor suyo, como vemos acá. Em, y con eso concluimos lo que son los músculos de la pared torácica y el diafragma. Ahora vamos a pasar a los músculos de lo que es la pared abdominal, los músculos abdominales. ¡Ah! Dios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los músculos de la pared abdominal. Estos músculos se dividen en dos grupos principales, los ventrolaterales y los dorsales o sublumbares, ¿ok?
Vamos a hablar primero de los ventrolaterales, que son, digamos, los más importantes a tener en cuenta. Estos son los que tienen la función de sostener las vísceras. Fíjense acá, sostienen las vísceras, em, ayudan a exhalar y a flexionar el tronco. Y están compuestos de superficial a profundo por los siguientes músculos. Ahora los vamos a ver de uno en uno. Están compuestos por el músculo oblicuo abdominal externo, el músculo oblicuo abdominal interno, le sigue más profundo el músculo recto del abdomen y el músculo transverso del abdomen, que es el más profundo de todos. ¿Ok? Ahora, de superficial a profundo, vamos a ir nombrando a esos músculos que acabamos de nombrar. Fijémonos en esta imagen. Acá con dos tenemos marcada a la fascia toracolumbar, todo esto. em, y acá, fíjense en las fibras. Estas fibras que van hacia allá, ¿ven? Estas son las del oblicuo abdominal externo, que va desde las superficies laterales de las costillas y la fascia lumbar, toracolumbar, y cubre la mitad ventral de la pared torácica. Mitad ventral de la pared torácica. Y lateral también. Y parte de la pared lateral. Parte de la pared lateral de la pared abdominal. Y sus fibras van en sentido caudo hacia allá, ventral. Y ven efectivamente caudo ventral. Y se insertan en la línea alba y el tendón prepúbico. Este, como un paréntesis voy a decir que la línea alba, si vemos desde ventral, a ver una imagen acá, vemos que la línea alba es este tejido, es una cuerda fibrosa que va desde el cartílago sifoides hasta, eh, hasta la parte craneal de la sínfisis pelviana. ¿Ven? Todo eso. Eh, de la sínfisis pélvica. Y una línea, ¿cómo es? Nada, eso. O sea, y ahí se inserta, a través de ella, se inserta el tendón prepúbico. Y ese tendón eh, se envaina en un cuarto músculo llamado recto abdominal, que sigue su curso por la línea alba. Entonces, acá estaríamos presenciando lo que es el recto abdominal, que es el anteúltimo músculo más profundo de todos y que se observa mejor en ventral, pero si lo vemos desde lateral, o sea, dijimos que el orden de superficial a profundo era oblicuo abdominal externo, el interno, el recto abdominal y por último el transverso del abdomen. ¿Ok? Entonces, acá con 3 tenemos marcado al interno, al externo, y acá con 4 vemos que sale este músculo que en realidad viene de acá y es el recto abdominal. Esto, uy, que dónde me fui, concha de tu madre. Me perdí, gente. Gente, aparentemente parece que me he perdido. A ver, espera. Bueno, este es el recto del abdomen. A ver, voy a desumiar un poco acá. Este es el recto del abdomen, que como vemos sobrepasa la longitud de lo que cubre oblicuo, el oblicuo externo, o sea, sobrepasa y puede llegar a verse desde afuera, pero en realidad se ve desde ventral y en una región más profunda. Eh, y también puede llegar a verse desde lateral, pero bueno, acá tenemos una vista ventral y con el número uno tenemos seccionado a lo que es el recto del abdomen. Con el 2 podemos ver al transverso del abdomen y fíjense en sus fibras, porque el recto tiene fibras, eh, bueno, se extiende desde el proceso pectíneo del pubis, desde el pubis, eh, em, coso, hasta, sobre el tendón prepúbico hasta el esternón.
Flexiona la porción toracolumbar de la columna ventral y tiene dos láminas, la interna y la externa. La lámina interna está formada por la aponeurosis del transverso del abdomen. Esta es la lámina interna. Si ven acá el 2, aponeurosis del transverso del abdomen, 2 guión, esto de acá, sería la lámina interna. Y esto de acá, el 2, es el transverso. Y sus fibras ven que están transversas. Sus fibras están, digamos, tienen este sentido. Atraviesan de lateral a medial lo que es el abdomen. Y el recto va en sentido longitudinal, las fibras, ¿ok? De caudal a craneal. Entonces, y la lámina externa está formada por la aponeurosis fusionadas de los dos oblicuos que están encima de él, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Entonces tenemos oblicuo, al oblicuo interno, que sería este, porque nos damos cuenta que es el interno porque sus fibras van hacia cráneo ventral y las fibras del oblicuo externo van hacia caudo ventral. Ok, tenemos las fibras del oblicuo interno y el externo que forman la lámina externa de lo que va a ser el recto del abdomen que está acá. Y el recto del abdomen lo podemos ver acá con una vista más lateral sobre lo que es el músculo oblicuo, el oblicuo, ay, perdón, no, sobre lo que es el transverso del abdomen. Acá se han seccionado los músculos oblicuos. Y con el 2 podemos ver claramente marcado al recto del abdomen, que ahora sí se puede ver em, sus, sus fibras como corren de caudal a craneal. Y las fibras del transverso del abdomen corren de dorsal a ventral. ¿Ok? Entonces, fibras del oblicuo externo, caudo ventral. Fibras del oblicuo interno, cráneo ventral. Fibras del recto del abdomen, caudo craneal. Fibras transversas, fibras del músculo transverso del abdomen, dorso ventral. ¿Se entiende? Perfecto. Em, entonces, al identificarlos em, con sus fibras, vamos a poder tener una visión más clara. Por ejemplo, así de forma rápida. Este, el transverso. ¿Por qué? Porque está em, hacia caudo ventral y aparte, bueno, en realidad hacia dorso ventral y está por debajo del recto. Que el recto está de caudal a craneal. Este que está acá es el oblicuo interno, porque va hacia cráneo ventral. Este que está, no sé, este que está acá es el transverso también, la aponeurosis del transverso, la línea alba, el recto seccionado, el oblicuo externo y listo. No hay mucho más que decir sobre ellos. Cumplen la función que les mencioné al principio, flexionan el tronco, ayudan a exhalar y a sostener las vísceras. Y están inervados principalmente por las ramas ventrales de los nervios lumbares y los nervios intercostales. ¿Ok? Ahora pasando al siguiente grupo, en cuanto al grupo de los sublumbares o grupos dorsales que les había mencionado antes, vamos a decir que están compuestos, a ver, creo que son estos, que están compuestos por el psoas menor. Tenemos a los músculos de sublumbares, que están conformados por el psoas menor, el iliopsoas y el cuadrado lumbar. A su vez, el iliopsoas está conformado por el músculo ilíaco y el psoas mayor. Entonces, vamos a buscar uno por uno. El, el psoas menor va a estar ubicado
entre lo que es eh, el iliopsoas, ¿ok? El psoas mayor, quiero decir. El psoas mayor, marcado con uno acá, va a estar siendo dividido por lo que es, tipo, o sea, el psoas menor va a estar por encima del psoas mayor y parece que son dos, pero bueno, no, está encima del psoas mayor, ¿ok? El psoas menor se origina en las vértebras toracolumbares y se inserta en el tubérculo menor del ilion, como vemos acá. Estabiliza la columna. Después el iliopsoas, que está compuesto por el ilíaco y el psoas mayor, eh, termina en el trocánter menor, al igual que en el trocánter menor del fémur, y su cabeza ilíaca se origina en el ala del ilion, por lateral. Y el psoas mayor se origina de las partes ventrales de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Bueno, este músculo flexiona la cadera y rota el fémur hacia afuera, digamos. Entonces vemos, em, acá podemos ver al psoas mayor. Faltaría buscar al ilíaco también. Debe estar más profundo, seguro. Acá podemos apreciar el psoas mayor marcado con el 1. Em, no podemos ver al psoas menor porque está más lateral, como dijimos. Y con el 2 vemos al músculo ilíaco. Entonces, si acercamos un poco más, vamos a ver esta división que hay. Em, entonces, el 1 y el 2, el 1 y el 2, son el iliopsoas. El que está más craneal es el psoas mayor y el que está más caudal es el ilíaco. ¿Ok? Ahora, por último, vamos a ver lo que es el cuadrado lumbar, el cual va a estar en las últimas costillas y apófisis transversas de las vértebras lumbares y se inserta en el ala del sacro. ¿Ok? Este que está marcado con 1 es el cuadrado lumbar. Se va a insertar en el ala del sacro y estabiliza la parte lumbar de la columna. Bueno, estos músculos están inervados por los ramos ventrales de los nervios lumbares y torácicos. ¿Ok? Esto de acá son los músculos epiaxiales. Vemos que igualmente el cuadrado lumbar está en los dorsales de la región lumbar, ya deja de ser abdominal. Y ya con esto terminamos lo que son los músculos de la pared abdominal y sublumbares. Eh, Podemos pasar a los últimos conceptos. El último concepto que vamos a ver con lo que respecta a los músculos hipoaxiales, específicamente de la región pélvica o lumbar o inguinal, específicamente de la región inguinal, eh, vamos a ver el concepto de lo que es el canal inguinal. Acá estamos viendo una imagen bastante clara del canal inguinal. Vamos a repasar un poco lo que son los músculos transverso del, acá tenemos al más profundo, el transverso del abdomen, recto del abdomen, eh, oblicuo interno del abdomen y eh, oblicuo externo del abdomen. Entonces, acá esta flecha que está marcada con una línea punteada está marcando lo que es el recorrido del canal inguinal. Eh, para entender bien lo que es esto, vamos a decir que la pared abdominal está perforada ventralmente en la región inguinal por el canal inguinal. Este recorrido que vemos acá, bueno, es una línea plana. Al decir canal nos imaginamos un recorrido bastante ancho, grande o amplio, visible, pero no, en realidad es un espacio virtual, un espacio plano,
que se hace entre dos músculos. Este conducto dirige al testículo hacia el escroto, eh, y también contiene lo que es el ligamento redondo de, del útero en las hembras. En ambos sexos va a contener lo que es el nervio, el nervio genitofemoral, y a la arteria y vena pudenda que van a pasar por ahí. Entonces, este canal eh, no es directamente vertical, tiene una cierta inclinación, así que decimos que es un canal oblicuo vertical. Y está compuesto por una entrada profunda y una salida superficial. Se les dice anillos. Los anillos, anillo inguinal profundo y anillo inguinal superficial. Y bueno, en el medio está el canal. Entonces, em, al ser un espacio plano y pequeño entre el músculo del oblicuo interno y el tendón pélvico del oblicuo externo, acá podemos ver, este que hasta acá es el oblicuo externo, ¿ok? Este es el tendón pélvico porque está yendo hacia la pelvis, el tendón se va a fijar, recordemos que el oblicuo externo se fija em, en el tendón prepúbico, en lo que es la región craneal del pubis acá. Bueno, este es el tendón del oblicuo externo. El canal inguinal, estábamos diciendo entonces, que se va a disponer entre el músculo oblicuo interno y el tendón pélvico del oblicuo externo. La apertura o entrada del canal, ya dijimos que era el anillo inguinal profundo, que está situado en la fascia eh, que está situado en la fascia transversa. Que la fascia transversa, tenemos que decir ahora que es eh, esta fascia que está acá. Va a ser una fascia profunda que va a cubrir los músculos profundos del abdomen. Y después tenemos la fascia superficial del abdomen que cubre los músculos superficiales. Bueno, en la fascia profunda del abdomen, que va a estar por encima del transverso, se va a formar naturalmente una deformación que va a ser una apertura, que va a ser el anillo inguinal profundo. Y después la salida se va a dar en el anillo inguinal superficial, que se va a estar situando en la aponeurosis del oblicuo externo. Eh, y acá podemos ver marcado con, ay, perdón. Podemos ver acá marcado con 2 lo que sería el anillo inguinal superficial, ¿ok? Y acá, marcado con 1, estamos viendo a la aponeurosis, ¿ok? Todo esto del oblicuo abdominal externo, que es la salida, donde se va a estar dando la salida. El anillo inguinal superficial se sitúa ahí. Eh, bueno, y como es un canal, tiene paredes o límites. Esos límites se van a estar dando por craneal, por caudal, por medial y por lateral. Cranealmente eh, se va a estar dando su límite por el oblicuo abdominal interno. ¿Ok? Caudalmente, el borde caudal del oblicuo abdominal externo se va a estar dando como una pared, más por acá. Vemos que se va a estar dando en la fascia la aponeurosis digo, del externo. Medialmente, el borde lateral del recto abdominal, que recordemos que es este, medialmente, ¿ok? Como por ahí, como por acá, por esta zona, ¿sí?
medialmente el límite es el borde, digo por acá en realidad, el borde lateral de lo que es el recto abdominal, y lateralmente el límite se va a estar dando por la aponeurosis del oblicuo abdominal externo, como estamos viendo justamente acá. Así que el anillo inguinal se va a estar dando en esta zona, lateral al recto, ¿ok? Por acá, por ahí. Después tiene sus refuerzos al ser un canal. Em, los refuerzos del canal inguinal son los siguientes. El tendón conjunto, el tendón conjunto es, es la unión de las fibras del oblicuo interno y el transverso del abdomen. O sea, el transverso del abdomen va a estar más profundo, va a ser este, y sus fibras terminan acá, en conjunto con lo que son las fibras del oblicuo externo, en esta zona. Ahí se formará lo que es el tendón conjunto. Em, Aunque creo que es el tendón conjunto no es lo mismo que el tendón prepúbico. El tendón prepúbico es una estructura fibrosa que se inserta en el borde craneal del pubis, que es em, el tendón conjunto es la unión de las aponeurosis de músculos abdominales, principalmente el oblicuo interno y el transverso del abdomen, ¿ok? Entonces, como decíamos, en parte de los refuerzos del canal inguinal son el tendón conjunto y el ligamento lacunar. Después el ligamento inguinal forma parte del suelo del conducto inguinal, del canal inguinal, y va desde la espina ilíaca, ¿ok? Va desde la espina ilíaca superior, ¿ok? Esta de acá, em, hasta el tubérculo del pubis, ¿ok? Así que no lo podemos ver acá ninguno de los tres, pero esos son los refuerzos. Y con eso terminamos todo lo que es músculos eh, epiaxiales e hipoaxiales. Chau, gracias por ver. Chau, chau, chau.